Buen día, el tema que nos convoca el día de hoy, como se podrá observar en pantalla, es juego simbólico y teoría de la mente. Nuestro grupo está conformado por los cuatro integrantes que figuramos en este video, que somos Maya Edward, Paula Garro, Blas Stankiewicz y quien les habla, Andrés Correa. ¿Sí? El tema que nos convoca el día de hoy es generado por Paul Harris, psicólogo británico y académico especializado en desarrollo infantil y quien además es profesor universitario. Este autor postula en su libro El funcionamiento de la imaginación un punto muy importante, que es el juego de simulación, el cual está en el capítulo 2. Pero antes de hablar acerca de esto, que lo veremos en unos instantes, debemos hablar acerca de un tema llamado la teoría de la mente, el cual fue revisado bibliográficamente por Jonathan Segarra Valdivia y Brenda Chinovilca. La mente y la conciencia son entidades especialmente complejas, ya que involucran entender no solo la interacción del cerebro y de la mente, sino que debe abordarlo en un contexto social en donde emergen dichos procesos y que al complejizarse van conformando esa conciencia. Dentro del campo de lo que es la neurociencia social, se destaca el concepto también de lo que es cognición social, la cual es entendida como la habilidad de construir representaciones de las relaciones entre uno y los otros, y de usar flexiblemente esas representaciones para guiar el comportamiento social. Justamente, la teoría de la mente es un componente de la cognición social, o sea, es una capacidad mentalista. Utiliza los estados atribuidos para explicar y predecir la conducta de carácter predictivo y sustenta objetivos comportamentales propios. Se han realizado, según dicen estos autores, muchas investigaciones que han aportado el conocimiento de este término teoría de la mente, y hay quienes la han denominado también como lectura de la mente, mentalización y razonamiento. Nosotros vamos a usar a continuación unos términos que nos parecieron principales, que son la mentalización, que es cuando las personas desarrollan una buena TOM, por ejemplo, y podemos percibirnos no solo como objetos, sino también como seres subjetivos con estados mentales. También podemos tomar lo que es la intencionalidad, que hace referencia a que los estados mentales tienen un contenido en sí mismo, una actitud hacia ese contenido y un sujeto que les sirve de soporte. Es decir, se expresa la relación de un sujeto y objeto en una proposición. Por ejemplo, al percibir, percibimos algo. La intención también da la posibilidad de sustituir tales objetos u objetos de la proposición por otros con el mismo referente, pero con distinto significado. Lo que hacen, por ejemplo, los niños cuando juegan, que toman un objeto X y le dan un significado, que esto igual lo vamos a ver más adelante. Cuando se habla también de recursividad, que es otro concepto, esta característica de los estados mentales hace referencia a la capacidad de subordinarse a otros sistemas de representación mental. Por ejemplo, si un niño le dice al otro, esta lapicera es una pistola, el otro niño se subordina a esa creencia o a esa representación. En la TOM se identifican 5 tipos de descubrimiento, según estas revisiones que hacen las personas mencionadas, que son la existencia, la distinción de los procesos, la integración, el conocimiento de las variables y el monitoreo cognitivo. ¿Qué quiere decir estas 5? Que una persona puede entender los acontecimientos vitales y el contexto de otra persona para inferir su estado mental, pero eso no equivale a inferir el estado emocional que esa circunstancia está provocando. En ese proceso interviene además el proceso emocional. O sea, aparte. Por ejemplo, Harris menciona que las personas podrían flexibilizar el propio pensamiento y simular el estado mental del otro. Y para hacerlo quizás algo más gráfico, es importante hablar de las creencias de primer y segundo orden, que esto nos va a servir a lo largo de todo lo que es la exposición, obviamente. Que las de primer orden es cuando esa creencia es en un estado no mental, o viene de ahí. Y la segunda sería esa creencia que tenemos de la otra creencia de la persona. Y así sucesivamente. Bueno, por ejemplo, si decimos que Juan está con María y dice que va a su casa a buscar dinero para comprar un dulce, esto sería de primer orden, es una creencia no mental. Pero resulta que Juan no vuelve y María le creyó. Esperándolo después, María, bueno, se aburre y va a su casa a buscarlo y le pregunta qué pasó y resulta que él fue a otro lugar. Esta sería la creencia de segundo orden, que es la creencia de María acerca de la creencia de Juan. De igual forma, todo esto quedará más claro a medida que vayamos avanzando en toda la exposición, que a continuación, por ejemplo, mi compañera Maya lo va a hacer un poco más ilustrativo. Bueno, en relación a lo planteado por mi compañero, voy a hablar sobre los juegos de simulación de Harris.
es uno de los indicadores de la imaginación de los niños, en los cuales se apartan del mundo real y a su vez adquieren conocimientos conceptuales a partir de ellos, en particular, que siguen reconociendo los poderes causales del mundo real. La mayoría de los conocimientos en torno al tema provienen de Piaget, quien describe que a partir del segundo año los juegos de simulación se vuelven más elaborados y flexibles. Elaborados en los niños que pueden producir series sostenidas de acciones simuladas y flexibles en aquellos que se tornan menos independientes del apoyo y la disposición provistas por el entorno familiar. Lo presenta como un modo primitivo de pensamiento para dar paso a la lógica y la racionalidad. Dice que el pensamiento simbólico o la simulación conducen a los chicos a distorsionar y reinterpretar la realidad en lugar de adaptar sus esquemas cognitivos a ella. El juego, como sí, se plantea como una herramienta pobre para el análisis de la realidad, porque implica su asimilación y deformación. No podría ser de otro modo porque el niño no posee una comprensión objetiva de la realidad en primer plano. Entonces, esta posición negativa de Piaget sobre los juegos de simulación ignora varios rasgos que son especialmente evidentes en la articulación de la simulación. Por ejemplo, la simulación colectiva, en la que se necesita de la comprensión y la adaptación entre los participantes a medida que se va construyendo el episodio. El niño, cuando imita nuestras acciones, deja de lado la literalidad. Algunos rasgos clave de la simulación colectiva necesitan ser valorados. Entonces, vamos a hablar de los rasgos de simulación. Y como primer rasgo, vamos a hablar de las reglas de simulación, que cuando se ponen en marcha, tienen varias implicancias y restricciones para los jugadores. Digamos, cuando un jugador introduce una regla, sus posibilidades pueden ser explotadas por el otro participante. Por ejemplo, si un participante dice que la caja de cartón debería ser tratada como una bañadera, va a ser así durante todo el episodio. Entonces, una regla de simulación es temporaria, para ser mantenida solo durante el episodio simulado. Entonces, una vez estipulada la nueva entidad para esta cosa, esa regla es generadora, o sea, origina futuras posibilidades de simulación. Se reconoce entonces que cada episodio nuevo abre camino para nuevas reglas y que se anula cualquier regla establecida en episodios anteriores. En segunda instancia, tenemos los poderes causales, como segundo rasgo, mediante el cual, una vez instituida una entidad simulada, puede ser incorporada en una secuencia causal. Los poderes causales de las entidades simuladas son equivalentes a los poderes de aquellas entidades reales a las que representan. Los chicos de 2 años dirigen inevitablemente su acción simulada hacia el sitio correcto. Los chicos debieron dejar de lado aquello que habían visto objetivamente, teniendo que imaginar, guiados por los principios causales que les resultaban familiares. Por ejemplo, que pueda salir agua de la canilla imaginaria y bañar un osito con un jabón imaginario y después secarlo. Bueno, continuando con los rasgos, tenemos la suspensión de la verdad objetiva. En ella, los niños de 2 años dan descripciones en las que mencionan diversos elementos del episodio simulado que estaban implícitos pero que no eran objetivamente visibles, como el tipo de acción representada, la sustancia imaginaria utilizada y el modo en la que la sustancia era distribuida. Por ejemplo, si yo le muestro a un niño la acción de volcarle con una tetera té imaginario sobre la cabeza a un peluche, y luego le pregunto qué he hecho, este me va a describir el episodio simulado y no el literal. Los niños descubren que cuando un suceso causal es dirigido hacia un objeto, se señala aquel elemento o sustancia que el objeto simula ser y no al objeto sí mismo. Y esta deducción se refleja directamente en su lenguaje al describir lo sucedido. Cuando los niños realizan un juego de simulación, describen lo que está sucediendo en el mundo imaginario, por lo que evitan referencias literales a los movimientos y objetos usados para construir ese mundo. El último de los rasgos de simulación es el de la cadena causal desplegada. Esta consiste en una consecuencia de una acción que proporciona una condición posible para una segunda acción que a su vez permite una tercera y así sucesivamente. La ficción narrativa se construye a través de estas cadenas causales, o sea, un evento inicial que proporciona el comienzo
facilita las condiciones para eventos sucesivos y a su vez conducen a un nuevo grupo de condiciones y a un nuevo abanico de eventos posibles. El juego de la simulación puede incorporar también estas cadenas causales. Por ejemplo, abrir el grifo significa que la bañera se llena con agua, para poner el oso en el agua significa que se moja y frotarlo con la toalla significa que lo seca. Los niños de 2 años pueden sostener una cadena causal en su imaginación y describir sus consecuencias. Sus descripciones las basan en la conclusión de que el resultado de un cambio simulado es el punto de partida para el próximo, ya sea que el suceso involucre un elemento puramente imaginario o un objeto sustituto. Bueno, estos fueron los rasgos de simulación y ahora voy a proseguir a explicar el modelo teórico. Los resultados experimentales descritos anteriormente en los rasgos demuestran que los niños de 2 años comprenden los componentes. A partir de estas conclusiones podemos empezar a construir una reseña teórica sobre la capacidad de los niños para comprometerse a simulaciones compartidas. Una hipótesis inicial es que a la edad de 2 años los niños están a la altura de las prácticas y actividades que el juego de simulación implica. Estos no se desconciertan ante las acciones y revelaciones engañosas, sino que en cambio responden adecuadamente y se unen al juego de simulación. De modo que los niños pueden ser incluidos por un compañero de juego, adoptar una postura de simulación compartida, y adoptar esta postura deben continuar interpretando las reglas de simulación que fueron previamente establecidas por su compañero, y estas reglas deben ser recordadas durante todo el episodio. El autor propone la idea de que los niños hacen 2 cosas. Una vez adoptada una posición simulada, se interrumpe la interpretación de las acciones y expresiones de un compañero desde un punto de vista normal y se da cuenta de que la situación implícita o pretendida por un compañero requiere un modo especial de proceso que debe ser construido a través de la simulación. Además, componen rótulos mentales que codifican la información implícita en los diversos acuerdos de su compañero. Por ejemplo, cuando ven a su compañero volcar té de una tetera vacía, te codifica la estipulación de esta tetera tiene té. Y una vez terminado el episodio, la postura de simulación se abandona, por lo que la referencia y la información que ellas codifican dejan de guiar las respuestas del niño. O sea, se vuelve a procesar todo de manera literal. Eso significa que cuando el niño simula junto a su compañero acciones dirigidas hacia los objetos particulares, estas son guiadas por lo acordado como opuesto al carácter real del objeto. Y a través de esta descripción podemos considerar 2 cuestiones teóricas amplias que afectan a la simulación. Una es hasta qué punto los niños llegan a representar la realidad cuando se comprometen en el juego de simulación, y la otra es hasta qué puntos sus juegos de simulación terminan siendo una distorsión de la realidad. Bueno, a partir de las cuestiones teóricas que surgieron, surgió la pregunta de si los niños distorsionan la realidad. Para Harris, esta pregunta fue muy fácil de responder, ya que sus estudios principales indicaban que el niño utiliza como base los principios causales que encuentra en el mundo real y que le son familiares de la vida cotidiana, aunque luego los utilice en la imaginación de un hecho que puede ser improbable o que no exista o incluso que esté prohibido. De esta misma forma, los niños van a poder imaginar cosas que nunca experimentaron en realidad si pueden comprender el orden causal. Para Piaget, es posible que los niños simulen situaciones que puedan resultar inexistentes, pero no lo considera dentro del desarrollo de la imaginación infantil, ya que en resumidas cuentas sostiene que el niño realmente no tiene imaginación, sino que en realidad es una falta de coherencia, o a lo sumo, pura asimilación subjetiva. El autor nuevamente va a refutar a Piaget, sosteniendo que los niños poseen una imaginación genuina, utilizando toda su comprensión de las regularidades causales del mundo real para darle sentido a las nuevas posibilidades dadas dentro del marco de referencia de la situación. Los niños se disponen a la ficción casi al final de su 2.º año, en simultáneo con la aparición del habla. Harris va a concluir que en los juegos de simulación, los niños comienzan a desplegar la comprensión causal de las transformaciones diarias. En estos juegos, ellos van a explorar todos los mundos posibles, sin interpretarlos como parte de la realidad. Finalmente, encontramos una interesante relación entre los 2 temas expuestos. Los niños que participan del juego simbólico ya poseen una cognición social, la cual los va a guiar dentro del juego para realizar las interpretaciones previamente explicadas. Además, se ve expresa la intencionalidad dentro del juego simbólico
mostrando cómo los niños pueden tomar una simple caja y darle el significado que ellos deseen, transformándolo en un mundo de posibilidades dentro de la situación simulada, sin distorsionar su manera de ver el mundo real. Se encontrará la recursividad de manera implícita, ya que el niño dentro del juego es capaz de acoplar sus propias representaciones mentales a las de aquel que propone el episodio simulado. Los niños poseen su propia imaginación, como menciona el autor, y esto les permite reinterpretar la realidad aún con sucesos que no han experimentado o vivido, y los llevan a cabo a través del juego. A modo de resumen, podemos concluir que la teoría de la mente favorece a la interacción humana y es necesaria para que se puedan comprender los 4 rasgos del juego de simulación. Si el niño no posee esa capacidad mentalista, lamentablemente no va a poder comprender los simbolismos que anteriormente mencionamos y por ende vivirá en la literalidad de una vida diaria conocida. Por lo tanto, luego de un análisis detallado, podemos decir que la teoría de la mente se puede encontrar dentro del contenido del juego simbólico de manera implícita. Muchas gracias.